doctor Juan Carrión Martínez, de la Universidad de Almería, España, con el tema Inclusión y Diversidad en Educación y Learning. El doctor Juan José Carrión Martínez es diplomado en maestro por la Universidad de Granada, profesor de Pedagogía Terapéutica y especialista en Audición y Lenguaje, licenciado en Ciencias de la Educación por la UNED de España y doctor en Psicopedagogía por la Universidad de Almería. Es profesor a tiempo completo de la Universidad de Almería en el Departamento de Educación, donde imparte materias de máster, licenciatura y dirige tesis doctorales. Es tutor de la UNED de España, autor de diversas publicaciones, participando en diferentes proyectos de investigación en el ámbito internacional y nacional. Actualmente, el doctor Carrión dirige el doctorado en Educación de la Universidad de Almería y el grupo de investigación HUM 955, Formación, Orientación y Empleabilidad del Sistema Universitario de Andalucía, España. Muy buenos días aquí en Paraguay, muy buenas tardes ahí en España, doctor Carrión. El título pues es bastante compatible con las dificultades o la realidad, yo no sé si llamar incluso dificultad, que nos envuelve a toda la humanidad. No tenemos un precedente, sí histórico, muchas veces se comenta la famosa gripe española, que se llamó española porque España era la única que la reportaba en plena Primera Guerra Mundial, pero que parece que su origen del virus tuvo más bien en Norteamérica, en Estados Unidos de América. Era un mundo no globalizado, con muchísima menos movilidad, muy difícil. Siempre me contaba como anécdota mi abuelo que le pilló la gripe del 18 de emigrante para participar en la campaña de azúcar de Cuba en la isla de Ellis de Nueva York, y allí lo confinaron por la gripe del 18. Yo ahora, que ya él falleció hace varios años, recordaba esa idea y ahora no hay manera de confinarnos, es prácticamente imposible. Miraba el mapa de los países a los que no puedo viajar y me creaba asombro. Por ser español, en este momento, por la situación de la pandemia en España, había 89 países a los que no podría viajar, aunque estuviera en este momento con anticuerpos. Bien, inclusión y diversidad en educación, e-learning, es una realidad que, como yo señalo en una primera aproximación, son viejos retos. Lo único que tenemos es un nuevo escenario que va a representar desde el punto de vista de la realidad a la que nos obliga a enfrentar, pues una nueva perspectiva para esos retos. Tenemos, como yo comentaré ahora, ese mismo reto con mayores amenazas y también con mayores oportunidades. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de inclusión y diversidad es un concepto tan flexible, lábil, diría en un lenguaje cotidiano resbaladizo, y que no siempre podemos. En eso yo quizás con el paso de los años me he hecho un poquito más conservador, académicamente hablando. Tenemos la inclusión en su versión más abierta, como respuesta a la diversidad en su versión más abierta, no puede tener una respuesta contextual, tecnológica particular. No podemos, la desigualdad social en su conjunto, las dificultades económicas, las dificultades de confrontación cultural, no podemos trasladársela al sistema educativo en ninguna de sus niveles o etapas, tampoco en el universitario, de forma mágica, animista, en donde parece que hay un discurso bastante superficial de que se puede responder a todo eso desde el simple paradigma educativo. Ojalá fuese así, pero creo que ya tenemos, desde la Segunda Guerra Mundial hacia acá,
cuando empiezan con distintos nombres y cambios terminológicos a plantearse los procesos de integración social y educativa, que la integración educativa, la inclusión educativa, como respuesta a una diversidad cada vez más amplia, con más factores de causalidad y con más diferenciación entre esos factores, hemos de ser modestos. En el ámbito técnico-educativo podemos afrontarla con las limitaciones que esto supone y, evidentemente, la desigualdad social global no la podemos resolver en el microcontexto de las aulas educativas. Podemos contribuir, lo mismo puede contribuir una comunidad de barrio, lo mismo que puede contribuir los programas sociales estatales, lo mismo que pueden contribuir, pero no vamos a llegar con una varita mágica en donde a través de la inclusión en las aulas escolares, insisto, desde infantil a la universidad, desde la preprimaria a la universidad, no vamos a encontrar una solución. ¿Por qué? Pues porque eso forma parte de la estructura global de nuestra sociedad actual, globalizada, transfronteriza, transnacional, etcétera. Por lo tanto, lo único que ha hecho la pandemia es que emerjan algunos retos que estaban ahí presentes, que yo voy a enumerar un poco, de cara a la inclusión y la respuesta a la diversidad, pero que el nuevo escenario, pues digamos, por un lado abre puertas, crea nuevas amenazas, pero también abre nuevas oportunidades, porque abre puertas que antes a lo mejor era una respuesta parcial, una respuesta sectorial. Escuchaba al doctor Chavarri antes decir cómo la llegada y la imposición, en el buen sentido dicho, no quiero, ese término puede tener un matiz de crítica, que no es mi caso, desde todas las estructuras gubernamentales de todos los países, prácticamente de que había que migrar desde una enseñanza presencial a una enseñanza virtual, pues lo que era una respuesta sectorial, instrumental, parcial de todas las universidades se convierte en el medio fundamental. Además, diríamos en términos coloquiales, una migración sin anestesia. Los primeros días de marzo estábamos en presencial y cada país en un momento determinado, en España en concreto el 14 de marzo, se activa por primera vez en el periodo democrático el conocido estado aquí como estado de alarma, estado de calamidad, ¿no? Otro estado de excepción, en fin, una situación en la que todo el país quedó confinado en su domicilio, incluso durante 14 días se cerró la actividad económica de manera solo los sectores imprescindibles para la subsistencia, hospitales, gasolineras y poco más, y supermercados de alimentación. Por lo tanto, nos ha obligado, diría yo, menos mal que teníamos ahí en stand-by, o de manera sectorial, de manera parcial, una serie de herramientas para poder responder a una nueva necesidad que hoy aquí pues la estamos poniendo en práctica. En este momento, pues cada uno de los participantes de este congreso geográficamente nos separan miles de kilómetros, tenemos no sé cuántas plataformas de las grandes corporaciones informáticas, de Microsoft, de Google, de Zoom, que ha emergido como nueva, esta que hoy compartimos. Tenemos una serie de elementos que nos permite. No voy a hacer el comentario sociológico que pues seguramente merecerían también un análisis a este nuevo escenario. Yo decía en algunas de mis clases a mis alumnos hace un año o dos que seguramente sus hijos, o que si era más conservador sus nietos, se extrañarían cuando llegase esa etapa, en la segunda parte del siglo que ahora vivimos, de los osados que éramos, los antiguos, que nos reuníamos y no teníamos distancia social. Por cierto que no era un visionario, simplemente veía a mis hijos, veía a los jóvenes, que para sentarse en el banco de un parque y para charlar, en vez de mirarse, estando codo con codo, en vez de mirarse, pues se mandaban un mensaje vía WhatsApp, o vía Instagram, o vía Telegram, etcétera. Pues no, esto ha llegado y aquí estamos. Ahora, ¿qué pasa cuáles eran los retos que tenía la inclusión como respuesta a la diversidad? Lo primero, quiero decirles, compartir con ustedes
una cosa que a veces me ha llevado a algún disgusto académico, un debate académico. El papel y la palabra lo soporta todo. Puedo inventar paradigmas educativos, paradigmas sociológicos, escribirlos, difundirlos y ser un creyente de ellos. La realidad ingenieril soporta menos. Yo ponía un ejemplo, recordaba como uno de los puentes más bonitos de Venecia, hecho por un arquitecto español de fama mundial, aunque no sé si lo conocen, pero Calatrava, un tal Calatrava, pues ha tenido que indemnizar al Ayuntamiento de Venecia, porque el puente era muy bonito, pero no consideraron que la humedad de Venecia no era compatible con un puente de cristal, donde cada vez más visitantes, turistas y transeúntes se rompen la cabeza y piden indemnizaciones al municipio de Venecia. La educación tiene que tener una dimensión ingenieril. La inclusión la podemos compartir todos como un principio axiológico, ético, deontológico. Su proyección práctica tenía grandes problemas en el mundo analógico, en el mundo pre-digital, ni siquiera analógico. Pero tenía ya grandes retos y vamos a ver cómo eso se transforma. En los docentes, el docente hoy sigue siendo en la presencial fundamentalmente jerárquico. Leemos, escuchamos el paradigma que ya no es el paradigma de la comunicación feedback, donde uno emite, los demás dan retroalimentación, el paradigma feed, todos emitimos. Sí, eso se escribe fácil, se hace un diagrama, se establece una serie de principios, se hacen publicaciones, se abren blogs, pero luego se llega a un aula y en la presencial y en la online actual, síncrona o asíncrona, el paradigma comunicativo predominante sigue siendo jerárquico y las competencias siguen siendo bastante predigitales en cuanto al modo de transmisión. Hoy hemos cambiado el medio, ustedes me están viendo, yo estoy hablando, pero evidentemente el mecanismo de creación y de respuesta a las dificultades de aprendizaje que pueda haber, si esto fuera una clase curricular ordinaria, pues estaría siendo muy similar a otros momentos. Por lo tanto, la inclusión ha sido llevada a los docentes, a veces por personalidades docentes también, y otras veces por personalidades muy implicadas en lo ideológico, pero que nunca han tenido que transformar esto en una respuesta real. La inclusión nadie la discute. Lo que hay que ver cómo el docente puede realmente afrontar un problema técnico que ya no es qué bonito es, qué ético que es, qué deontológico que es, sino cómo se hace realmente en el ámbito universitario, en el ámbito de la educación secundaria o media, o en el ámbito de las distintas etapas con sus diferentes nombres de la educación primaria. Bueno, en ese nuevo, antiguo escenario, los docentes tenían una dificultad. Ahora a eso hay que añadirle la competencia tecnológica. Yo antes tenía que manejarme con alumnos diversos, en un escenario grupal cada vez más diverso, basado en la heterogeneidad y no en la homogeneidad, basado en la obligación del docente de atender esa heterogeneidad, no basado en la obligación del docente de un mensaje monocorde en donde el que lo capta bien y el que no tiene que poner medios propios para compensar sus debilidades. Esto tenemos que añadir una nueva tecnología, unos nuevos tiempos, una nueva. El docente incorpora una nueva exigencia, la de la competencia. Hay algunos datos, cómo se han acelerado en mi universidad, que es una universidad pequeña, tenemos 14.000 alumnos y 800 profesores, se considera una universidad pequeña en el entorno público español, 12-14.000 alumnos entre todos los niveles, grado y posgrado, como algunos han adelantado su jubilación en la horquilla que les permitía. ¿Por qué? Pues porque tenían que afrontar nuevos retos. Hay incluso personas en franja de riesgo por edad o por una edad no tan mayor, pero con comorbilidades que lo hacen teóricamente en un momento de incertidumbre vulnerables, que han reclamado la presencialidad antes de someterse al estrés de la virtualización, porque no es solamente una emisión en streaming, en directo, ¿no? Nos pide materiales, se nos pide presentaciones audiovisuales, etcétera. El docente
tenía un reto con la inclusión. Yo siempre lo he dicho, empecé en esto de la educación especial, la respuesta a la inclusión más técnica, la que se corresponde con el grupo de personas con discapacidad y no ya con el amplísimo concepto de carácter social, económico y cultural, incluso étnico, sino simplemente centrado en la discapacidad, que es lo único que realmente hemos llegado a medio manejar. Lo demás es un compromiso global que no se le puede atribuir solo exclusivamente al sistema educativo. Pues los docentes nos hemos visto implicados en un nuevo reto ampliado. Teníamos un reto, cómo me desenvuelvo yo en el aula, con esa heterogeneidad, con esos distintos procesos de aprendizaje, donde antes a mí no se me pedía nada y ahora se me pide que yo sea el que tenga que buscar estrategias de afrontamiento de esa realidad. Pero bueno, esto ahora además hemos de hacerlo a través de medios síncronos o asíncronos de carácter virtual. Tenemos que manejar plataformas, tenemos que subir presentaciones, tenemos que ver la manera de tener otros materiales. El concepto, me decía un estudiante universitario, hace solo 72 horas. El profesor lo único que está haciendo es dictar sus apuntes, no nos da ningún elemento que me aporte, que me ayude. Y me decía el alumno, comentaba directamente en una charla telefónica, en clase podría aceptarlo, pero 3 horas a través de la máquina, con la cámara apagada, escuchando, no es viable. Yo le daba oportunidad, digo, yo le decía, a cambio lo puedes grabar fácilmente. Le decía yo al alumno, puedes intentar colaborar con otros compañeros, más fácil, donde antes no podíais y teníais que buscar. Teníamos un problema para el trabajo colaborativo de los estudiantes en las universidades. No hay el espacio aula, puede haber espacio para profesores, pero la mayoría de las universidades, incluso las más punteras a veces, carecen de espacios colaborativos para los estudiantes. Las cafeterías, los pasillos o algunos espacios de biblioteca, pero no era el espacio predominantemente dotado. Donde el docente se tiene que plantear un reto antiguo, cómo atender la diversidad en el aula, con un nuevo escenario donde además le exigen unas competencias técnicas para las cuales normalmente no hay un desarrollo pleno, porque si es verdad que hay un grupo importante de docentes que han ido incorporándose, es verdad que las universidades suelen tener oferta virtual, pero corresponde a un elemento de mayor voluntariedad y sectorial, pero ahora es completamente universal y transversal para todos. La familia tenemos el mismo problema. Una familia que hasta ahora se había visto nada más que como demandante de la respuesta. Ahora la familia tenemos que buscar respuestas compartidas. El poder yo estar aquí ahora estableciendo con ustedes una conexión, o tener que mantener prácticamente en este mes próximo de noviembre todos los días una conexión en directo, online, síncrona, con mis alumnos, pues desde casa, pues digo, muy bien desde casa, pero de pronto hay que pensar, tenemos una habitación, tenemos un lugar donde no sea disruptivo para el que trabaja, donde no tenga que impedir la vida familiar desde la hora de los alimentos hasta cualquier otra rutina. La familia tiene que compartir. En este tiempo atrás, donde hubo un cierre escolar total en primaria, de pronto pues los niños de cualquier edad tenían conexiones y trabajo en grupo a través de la tablet o a través del ordenador. La familia ya no era un ente, no era un partícipe a distancia, estaba allí, era el que tenía que preparar el escenario, compartir, ayudar, manejar el aparato, porque el crío cuando eran pequeñitos no siempre es autónomo para ese manejo. La familia ha dado un cambio de cercanía al docente. Siempre era un reto la cercanía familiar y no hemos encontrado. Evidentemente, donde hablamos de familia, en el ámbito universitario podemos hablar del propio estudiante que asume el rol del adulto, tiene autonomía moral y personal, y en todo caso la familia puede ser un referente para el apoyo de los recursos técnicos.
pero no ocuparía ese rol de atención a la diversidad tan inmediato, que sí, también, porque tenemos personas dependientes, personas con discapacidad motórica, personas con discapacidad sensorial, que necesitan de que la familia tenga en el ámbito del hogar pues una serie de recursos que antes se lo estábamos pidiendo a la respuesta en el aula. Y ahí teníamos la era digital ya tocándonos con nosotros. Hemos pasado del paradigma de la web 1.0 a la 2.0 y ya se habla de la 3.0, aunque yo creo que todavía es prematuro. Pero estábamos en una situación que ya estaba ahí, pero pululaba, nos podíamos evadir, podíamos apartarnos. Tener curso virtual de apoyo a la docencia era una opción. Esto todo ha evolucionado. Bueno, y ahí tenemos unos nuevos retos en este nuevo escenario, la infraestructura y los recursos técnicos. Ahí nos vamos a encontrar que para el e-learning sobrevenido, que ya teníamos un e-learning vigente, para ese e-learning sobrevenido no nos queda más remedio a nosotros que plantear una nueva infraestructura que muchas de ellas se deslocaliza, perdón la expresión. La localización de la infraestructura ya no está en tener laboratorios de informática, no está en este nuevo modelo de tener una potente red de fibra o de ADSL en la institución, que también, no, hemos deslocalizado. La universidad ha dejado de estar. Los 800 profesores de la UAL o los que tenga la unidad, mientras dure este modelo, que en parte habrá venido para quedarse, se ha deslocalizado. Está en cada hogar, en cada sitio. Esa infraestructura que es verdad, ahora lo importante es tener una plataforma que nos permita acceder a través de ella, pero una de las demandas típicas de infraestructura tecnológica y de recursos técnicos, pues pasa a ser algo que se deslocaliza y se va hacia el hogar del estudiante, en el caso de la enseñanza universitaria, y a la familia de una manera más directa en la otra etapa educativa. Por lo tanto, la inclusión ahora antes, hasta hace muy poco, el problema era tener un equipo adaptado, tener unas barreras arquitectónicas eliminadas o mitigadas por lo menos, tener un software y tener unos elementos tiflotecnológicos para las personas con discapacidad visual o elementos auditivos. Todo esto se ha trasladado. De pronto, la universidad propone para incluir una serie de medios en donde el medio último, el periférico final, por llamarlo de alguna manera, está en el ámbito absolutamente familiar, personal, deslocalizado. Por lo tanto, incluir ya no es tan importante que tengamos ascensor o eliminadas las barreras arquitectónicas o que tengamos la capacidad de atender físicamente en un aula a las personas con determinados hándicaps a la hora del aprendizaje. No, todo esto se ha deslocalizado, se ha llevado en red al exterior y ahora queda mucho más diluido si es una oportunidad o es una amenaza. ¿Es una oportunidad? Pues sí, desde luego no tengo uno de los grandes problemas, por ejemplo, de los discapacitados motóricos, es cómo llegar hasta la universidad. Nosotros hemos tenido estudiantes con enfermedades que los obligaban a permanecer en una burbuja de aislamiento, no ahora, no antes. Y hemos tenido grandes problemas para, en ese momento, tener una enseñanza online síncrona donde la estudiante pudiera recibir su enseñanza. Era un verdadero problema para el profesor porque en el aula se requería movilidad, trabajo en equipo, versatilidad y, sin embargo, tenía que estar fijado en delante de una cámara para que la estudiante con problemas de una enfermedad de deficiencia, de inmunodeficiencia, pudiera recibir la clase online síncrona. Esto ha desaparecido ese problema. No necesitamos ya que el profesor se desdoble. La cámara nos fija a todos. El estudiante con
con su burbuja de aislamiento, está tan conectado como el estudiante que no tenía ninguna circunstancia que le imposibilitara o le dificultara el aprendizaje. Ahora bien, evidentemente, el modo presencial, la eliminación de barreras y el ayudarle estaba mucho más focalizada en la institución. Ahora la institución se ha liberado en parte. El estudiante no tiene que acudir, no tiene un problema de transporte, no tiene un problema de barrera arquitectónica, siguiendo con un ejemplo de discapacidad motórica, pero sin embargo en casa de pronto se han encontrado con otro problema tecnológico, en donde a veces ni siquiera hay una buena red que permita un trabajo fluido. Muchas dificultades han surgido y que se han trasladado a un foco más del receptor, más que el del emisor. El emisor hemos hecho que todo lo que ya teníamos como algo sectorial se convierta en algo universal. La plataforma. Podemos intentar capacitar a nuestro profesorado. Podemos intentar trasladar a un medio tecnológico nuestro contenido y nuestro mensaje. El receptor ya no está usando un aula, no está usando nuestros recursos, al margen de que en algunas ofertas académicas se ofrezca la computadora o se ofrezca, pero eso es una cuestión de carácter comercial. Yo estoy hablando del carácter estructural conceptual. Yo aquí hoy estoy en un momento, he tenido que adaptar una habitación porque mi habitación de trabajo habitual no era la más idónea para poder mantener un aislamiento en el momento de la charla. Y la charla esta es corta, pero cuando tienes una conexión de 5 horas en maestría, tienes que prever alguna serie de infraestructuras. Y lo mismo el estudiante. Son innumerables los ejemplos, las anécdotas que han ocurrido en este tiempo, tanto en el ámbito institucional, de gobierno, académico, que han sido noticias pues, en los distintos medios de comunicación por su, a veces, graciosas o incluso a veces desagradables, pero esto es un nuevo escenario que da una nueva oportunidad a la inclusión. Discapacidad motórica, discapacidad visual, la adaptación de materiales. No es lo mismo tener que estar adaptando una pizarra, borrarla y escribirla de otra manera, que hacer pequeños cambios. Muchas plataformas permiten tener una comunicación con pequeños grupos en paralelo, menos disruptivo que cuando tienes varios pequeños grupos de trabajo en el aula física y tú vas de uno a otro y los ruidos, la interacción. Esto ha permitido algunas grandes oportunidades que se van a ver. Lo que sí hemos de tener en cuenta una cuestión, que esto no es una cuestión solo axiológica. La tenemos que resolver en real, con una dimensión, perdónenme la expresión, ingenieril. Tenemos que ver. Yo necesito una plataforma, necesito que tenga grupos, todo eso me ha dado unas nuevas oportunidades para la inclusión. Y a la vez habrá generado, cuando ampliamos el concepto de diversidad a los hándicaps y a las dificultades y a las sociales, pues a la vez ha creado una situación compleja porque exige nuevos recursos. Ya no se trata de que me pongan un transporte adaptado, como la Universidad de Almería recibe con apoyo de los servicios sociales 15 o 20 o 30 alumnos que los recogen en casa con un transporte adaptado y los dejan. Y una vez allí era la universidad la que tenía que resolver el problema técnico y el profesor el que tenía que ser capaz de convivir con el aula heterogénea. Ya no necesita recoger un transporte adaptado, el profesor podrá crear grupos virtuales, salas de espera, salas paralelas, podrá con cierta facilidad adaptar los materiales, se podrán ver las explicaciones en 1 y 20 veces por parte del alumno, se podrán grabar, se podrán documentar, se podrán hiperenlazar con vídeos, con una gran virtualidad, pero a su vez la persona que no se pueda unir a ese proceso tecnológico en el ámbito personal y familiar, pues tendrá una nueva amenaza que es diferente de la anterior. Así que este escenario tiene grandes oportunidades para atender a la diversidad. Insisto, yo no voy a plantear un modo de atender a la diversidad global en donde los grandes retos de la humanidad de carácter social y de desigualdad
se nos trasladen a nosotros. Me niego en parte, no a no contribuir, sí a contribuir, pero no a cargar sobre nuestras espaldas docentes y de sistema toda la desigualdad. Somos un elemento importante, pero nosotros realizamos una tarea técnico-educativa, una tarea de componente cargada de valores, cargada de axiología, pero que como tarea tiene que ser ejecutable. Y en esa ejecutable nosotros tenemos que desarrollar pues todas estas competencias, la familia tendrá que aportar, la tecnología tendrá que tener, y ahí tenemos resumiendo esta primera aproximación, y ahora voy a una última, tendrá que aportar una gran oportunidad de ver esto desde otra perspectiva. Nos ha surgido un nuevo reto que nos da una nueva oportunidad sin dejar de tener nuevas amenazas. Solo algunos recordatorios antes de entrar en una final. Tarda en cargar un poquitín. Ahora, la pandemia lo que hace con todos estos retos presentes es insertarlos en un escenario sistémico que no permite eludirlos ni aplazarlos. Antes, unos lo eludían, otros lo aplazaban, reconociendo pues que, bueno, en los últimos 10 años han surgido multiplicidad en España, que hay una diferenciación importante, clara, entre universidades online y universidades presenciales. Pues han surgido universidades online. En otros lugares, en otros sistemas universitarios, donde la oferta virtual y presencial es mixta en las distintas universidades, lo que ha hecho es que los retos que teníamos para incluir, que estaban ya presentes, han cogido una nueva dimensión. Insisto, con nuevas amenazas que provienen del sistema global, de los recursos técnicos y de las competencias docentes y de la perspectiva ya del estudiante, ya de la familia, pero que la pandemia la inserta en un escenario sistémico que no nos permite ni eludirlo ni aplazarlo. Como yo les dije anterior, esto se ha producido, el cambio ha sido sin anestesia. No ha habido una oportunidad. ¿Verdad que ahora algunos países, en Europa sobre todo, yo diría que lo único que se han puesto de acuerdo todos los políticos, en especial en España, pero también en Europa, era en obligar a la presencialidad en el ámbito de la escolaridad obligatoria, admitiendo la tasa de contagio, poniendo en un segundo lugar a la salud, porque realmente se han visto incapaces de dar una respuesta virtual a la educación, al menos en los ámbitos de las etapas obligatorias. Por lo tanto, esto no ha permitido ni eludirlo ni aplazarlo, y curiosamente el sistema educativo europeo, y muy especialmente en España, donde hay un verdadero lío monumental de carácter político, con un conflicto y una heterogeneidad y una polarización enorme. Sin embargo, los 17 gobiernos regionales se han puesto de acuerdo en solo una cosa, que era obligatorio llevar los niños a la escuela y que aquellos padres que no lo hicieran serían penalizados por la vía penal, aún reconociendo que el contagio era incontrolable en un tanto por ciento, y que tanto por ciento de contagio, un tanto por ciento de enfermedad y un tanto por ciento de muerte. Pues aún así se han declarado incompetentes para trasladar al sistema educativo no universitario un modelo virtual que hubiera sido importante ser capaz de desarrollarlo en los próximos 12 o 18 meses, esperemos. Algunos recordatorios. No podemos pensar que la corriente inclusivista es una novedad. Por eso, cuando un término resiste los tiempos y no es capaz de dar respuesta, pues hay que planteárselo. Yo hace ya 18 años, al hilo de mi tesis doctoral, escribí una frase que decía que la corriente inclusivista, 18 años, y debe abrirse camino porque está en armonía con la filosofía de un sistema social y cultural pluralista que valora la diversidad y que pretende sustentarse en principios como el de solidaridad y la igualdad de oportunidades. La inclusión debe estar en lo más profundo de la sociedad si de verdad apuesta por tales señas de identidad. Eso lo escribí yo, y no era una cita de otro. Es un libro bastante genuinamente escrito desde el sentimiento y desde el pensamiento. Pues estamos en un tema, hoy retrocedo un poco porque
con carácter universal. No se puede trasladar una idea tan bonita y tan importante si no somos capaces de interpretarla en términos técnicos y prácticos. De tal forma que unos cuantos años después, justamente hace en 18, una investigación que hacíamos en Italia nos dejaba una evidencia, que el reto de la docencia como profesión comunitaria para incluir sigue siendo un reto pendiente. La constancia, decíamos con una compañera italiana del sistema, que la constancia en el tiempo y en el espacio de las percepciones y actitudes del profesorado contrastan una y otra vez con ciertas líneas y pautas teóricas sobre el fenómeno inclusivista. Quizás estemos obligados a repensar el quehacer de la enseñanza de este alumnado, el que tiene dificultades de aprendizaje, que marca los principales sectores de diversidad, de una manera más funcional, escuchando más al profesor y a la familia, que son los que tienen que ejecutar la realidad, no más filosofía. La filosofía alumbra el horizonte, señala la dirección de la utopía, pero hay que recorrerla andando, si no nos podemos estrellar en el camino. Por lo tanto, si no queremos renunciar a la atención a la diversidad, al fenómeno inclusivista, la deriva generacional ha sido lenta, no es muy proactiva y los organismos actuales no tienen ni el dinamismo ni la capacidad de reformarse de forma espontánea. Y ahí donde la pandemia ha estado, en el 2019 no se escribió esto en pandemia, cuando estos compañeros lo escribieron, sino que es importante que en ese momento la sociedad mire hacia las organizaciones buscando nuevas fórmulas realistas que ahora no hemos podido dilatar, sino hemos tenido que poner en marcha como si de una prescripción medicamentosa compasiva fuera. No sabemos qué es lo que iba a pasar, pero es lo único que teníamos, que es por lo que ahora se aplican tantos tratamientos llamados compasivos, que no es nada más que decir, lo probamos, ni ensayo clínico, ni permisos, ni garantías. De alguna manera eso estaba, pero ya en el 19, antes de la pandemia, el grupo de investigación en el que yo trabajo escribía, aunque yo no firmo esa autoría, pero era fruto de un trabajo conjunto, que la coimplicación era fundamental. La inclusión no puede tener una respuesta solo reivindicativa. La inclusión es coimplicativa. Nadie sospechaba cuando escribíamos eso que solo unos meses después íbamos a decir que si el estudiante y la familia no se coimplica, da igual todos los medios que ponga la universidad, salvo casos excepcionales donde se pueda extender la universidad hacia la unidad familiar, hacia el lugar donde se vive, que eso pues serán casos particularmente minoritarios, donde se facilita la tecnología y se facilitará el asesoramiento. Es más, sin movilidad imposible, con deslocalización geográfica imposible. Por lo tanto, la coimplicación de todos los sectores volvía a ser una necesidad. Ha habido unas 2 décadas, 3 décadas, donde la persona deudora era el docente, era el sistema, y el acreedor era la persona con dificultad. Ahora estamos en un paradigma de coimplicación que la pandemia lo ha potenciado enormemente. Por lo tanto, el reto global de la digitalización de todo y para todo, una oportunidad para la inclusión, es un mensaje. Las tecnologías de la información y la comunicación tienen una influencia muy desigual en las transformaciones de la estructuración y organización de los procesos de aprendizaje. Y esto, aunque está escrito en 2020 por Brennan Monge, de Costa Rica, es una reflexión producto de una investigación 2018-19. Por lo tanto, estábamos ahí con un caldo de cultivo que iba a hacer emerger que la respuesta a la inclusión en el e-learning no podía ser una cuestión solamente basada en un principio moral o axiológico. Bien, por lo tanto, los retos que tenemos no son unos retos exclusivamente técnicos. Exige una solución técnica, recursos e infraestructura, pero hay que integrar armónicamente 2 conglomerados competenciales. En la familia y los docentes se necesitan nuevas competencias y nuevas actitudes, no una que mire hacia el otro exigiendo la capacidad de afrontar lo imposible. El e-learning nos da una nueva oportunidad, nos da unos elementos importantísimos para permitir la integración, nos quita todos los elementos de segregación física, todos los elementos de desegregación, cuando uno explica y no se entiende, nos da unos recursos impresionantes para la inclusión, pero también nos
tiene unas amenazas sociales globales. La era digital necesita de una alfabetización, de unos recursos técnicos que ya no solo dependen de la institución que transmite, y perdóname la expresión por transmitir, que construye, que colabora, que aporta, depende del otro. Si el otro no tiene una oportunidad, hace 2 años cuando participé en una conferencia en UNIDA, llegué a un salón, todo estaba montado y unos micrófonos y yo solo hablaba. Hoy he tenido que estar preparándome, no especialmente para esto, porque ya lo tengo preparado, pero había unas circunstancias especiales que me obligaban a buscar una solución para que se pudiera convertir mi casa en un lugar de docencia. Por lo tanto, tenemos 2 retos competenciales. Si yo no tuviera una cierta competencia digital, autónoma, autodidacta, porque nunca fuimos formados en ella, nací predigital, pasé por el analógico y ahora estamos en la era totalmente digital. Cuando conocí el teléfono era con centralita humana. Te descolgaba y alguien te decía, ¿con quién le pongo? No le daban ni el número, le decías con fulanito. Y ahora pues estamos en una competencia digital total. Eso nos da un nuevo escenario que tendremos que afrontar, como se ve en esta diapositiva, desde todos los escenarios. Primero, la fractura docente, familia, docente, estudiante en el ámbito universitario no se puede resolver desde una perspectiva exclusivamente técnica. La docencia es una profesión comunitaria, no es solo una profesión didáctica. Tenemos que abrir el docente, nuestros retos a la comunidad, las habilidades blandas, las habilidades digitales tienen que incorporarse. No es solo el señor que domina su materia. Tenemos la necesidad de habilidades blandas, digitales, como un hecho fundamental. Pero es que la familia no puede ponerse pasivamente a mirar al otro. Tiene que, voy a decirlo de una manera bastante simple, tiene que buscar una habitación en la casa. No puede delegar estancamente en la escuela o en la universidad. Tiene que coimplicarse. El estudiante de discapacidad se tiene que coimplicar. No basta esperar a que venga el transporte adaptado de una ONG que lo lleva a la universidad. Ya no viene el transporte adaptado. Tiene que buscar una solución local en su entorno próximo. La coimplicación nos lleva a un locus educativo diferente. El locus ya está deslocalizado, está en red. No es un lugar físico determinado y se tiene que insertar en ella. Por lo tanto, la familia tiene que tener competencias que llamaríamos paradocentes, pues no le llamas docentes porque no tiene ese perfil profesional. El estudiante tiene que adquirir competencias no solo de capacidad de aprender los contenidos que le transmiten, sino de manejar los medios para apropiarse de ellos. No basta, no basta. Tiene que tener la computadora, tiene que tener el sistema de audición, tiene que tener una serie de habilidades blandas. No le basta con ser una persona capaz de entender el razonamiento del teorema correspondiente de matemática o el planteamiento ingenieril. Y la administración, tanto en su versión privada como pública, el sistema tiene que poner medios materiales y funcionales con un nuevo reto. Ya no se trata de adaptar y de poner grandes laboratorios para incluir o de adaptar el ancho de las puertas o de prever espacios en el aula para que puedan acudir las personas con discapacidad motórica, o de tener intérpretes en lengua de signos que puedan traducir en simultáneo al profesor, que todo eso son ejemplos reales que en muchas universidades están. No, tenemos otra nueva. Las necesidades se han deslocalizado y los recursos de equipamiento hay que ver cómo llegan a cada una de las unidades de aprendizaje que ya no están todas en la universidad. Es una gran oportunidad, y no lo digo en términos teóricos, lo digo en términos prácticos. Esta charla podrá bajarse, como decimos vulgarmente, estará grabada, quedará a disposición, la podremos ver asíncrona, se podrá analizar fragmento a fragmento, se podrá cortar, no habrá que soportar los 30 minutos, etcétera, que ya me excedo. Y por lo tanto, casi que voy finalizando para poder tener sus preguntas y agradecer que amablemente no me hayan cortado antes una vez que me he sobrepasado un poquitín en el tiempo. Así que desde España, desde Almería, en el sur de España, como profesional y lo que hace el mundo. Realmente le estoy hablando a 500 kilómetros de Almería, desde otra ciudad, desde Huelva, que está lindando con el país vecino Portugal, y ustedes allí en el otro lado del Atlántico, yo en el hemisferio norte, ustedes en el hemisferio sur.
Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran realizar y que yo esté en condiciones de poder compartir alguna reflexión. Excelente, doctor. Muy buena presentación. Y usted no se imagina la lluvia de preguntas de los participantes que han seguido atentamente su excelente ponencia. Le lanzo las primeras preguntas. No sé cuánto es su tiempo, pero quisiéramos aprovechar al máximo con usted porque en realidad hay muchas preguntas que quieren clarificar nuestros más de 300 participantes. La primera dice, ¿cuáles son los obstáculos más comunes en el proceso de la inclusión? Antes de responder, doctor, ¿usted quiere todas las preguntas ya de una o le voy pasando de a una para su mejor organización? Doctor, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, le oigo, le oigo. Ya. ¿Quiere todas las preguntas de una o lo voy pasando de a una para que vaya respondiendo? ¿Cómo prefiere? Bueno, la primera pregunta, doctor, ¿cuáles son los obstáculos más comunes en el proceso de la inclusión? Hay dos tipos de obstáculos, uno invisible y otros muy visibles. Los invisibles están en nuestra arquitectura mental. Esos los tenemos que resolver con una transformación de nuestros valores. Yo no cuestiono la inclusión en ningún momento como un paradigma que alumbra el futuro, que marca nuestra utopía y un proyecto. Lo que no quiero para mí, no quiero para nadie. Y cuando no lo he padecido, pero cuando alguien tiene la posibilidad de incorporarse al sistema educativo, no quiero que un hándicap personal se lo impida. Por lo tanto, la primera dificultad está en nosotros, está en nuestra arquitectura mental, en nuestra construcción de valores. Pero es cierto que ese, si fuese el único problema, solo tendríamos que adoctrinar a la gente. Perdónenme la expresión. Si cambian de pensamiento, se ha acabado el problema. Falso. Son muchísimos, somos todos, y yo me iba a incluir en ellos, los que, creyendo que no tenemos un cuestionamiento axiológico de valores sobre la inclusión, primero, la tenemos que circunscribir. No podemos resolver los problemas sociales. No podremos evitar que haya un 30% de excluidos en una sociedad. Primero, porque no nos llegan al sistema educativo universitario. Y segundo, porque aunque nos lleguen, no podemos desde el aula universitaria resolver todos los problemas que tiene la sociedad, porque eso es muy cómodo para el sistema político y para el sistema social. Eso es absolutamente demoníaco. No, en mi opinión, claro. Ahora, partiendo de la base de que nos llegan personas con discapacidad o personas que se incorporan y que ya es un hecho constatado, que han ido progresando a lo largo de las distintas etapas del sistema educativo y que llegan a la universidad, el obstáculo principal que teníamos desde un punto de vista analógico antes de la pandemia, por decirlo de alguna manera, es pues la dificultad técnico-organizativa de responder, uno, a un mensaje todavía de comunicación jerárquica. No, cuando nosotros todavía hablamos, esperamos que los otros 30, 50, 60 o 100, dependiendo del tamaño de los grupos, callen y pregunten ordenadamente. Bien, esperamos un solo mensaje, emitimos un solo mensaje y esperamos un solo discurso de recepción. Cuando el discurso de recepción, el que se recepciona, exige variantes, nosotros no podemos desdoblar. Yo siempre he dicho que tengo nada más que una boca. No puedo emitir en 3 idiomas. A lo mejor con el sistema tecnológico yo podré emitir, alguien lo podrá escuchar más despacio, lo podrá escuchar en una voz muy grave, lenta,
con más tiempo para copiar, porque copia lento, no necesita para transcribir. Entonces teníamos un problema que tecnológicamente el e-learning nos va a eliminar, no, nos va a mitigar, y es que el principal problema, que era convertir la diversidad conceptual en una diversidad operativa, ese el profesor no lo hace con facilidad. No porque no sea siempre competente, que a veces tampoco hay personas que son más competentes, pero que no es fácil, no es lo mismo. Tú cuando trabajas en grupo en el aula, puedes estar con uno, pero no con los otros 6. Y eso exige una autonomía de trabajo y exige una serie de cambios. Infraestructura arquitectónica, infraestructura tecnológica, y todo se proyectaba sobre la institución. Ahora, ese obstáculo era muy importante. Ahí teníamos un reto importantísimo. El proceso didáctico todavía rige bajo la didáctica de Comenio, de la didáctica magna. Todos los demás son apariciones parciales que en el ámbito empresarial, organizacional, se han superado mucho, pero en el ámbito educativo todavía hay una gran preponderancia de un modelo unidireccional, como mucho pluridireccional, pero no en red. Por lo tanto, ahí tenemos. Y ahí es donde añado esa dificultad, en parte, que sí crea amenazas para los estudiantes por las hándicaps que puedan tener de carácter social, económico y de recursos técnicos, sí que el sistema de e-learning mitiga, y mucho, la repetición, la diversidad de materiales, la parsimonia, la pausa, el poder adaptarse a los tiempos. Todo ello permite que esos obstáculos se mitiguen de manera importante. Permiten la mitigación de manera importante. El axiológico, cambio nuestro, el material en un ámbito no learning requería todavía muchas dificultades, y el cambio a learning puede mitigar importantes los obstáculos que teníamos de tipo técnico o de tipo de multiplicidad. Yo no puedo hablar más a 2 ritmos de velocidad. Una cosa tan elemental. Habla más despacio. Hablo muy despacio para los que van muy lentos y hablo más rápido para los que van con una capacidad de recepción mayor. Eso aquí ahora puede resolverse de manera técnica. Excelente, doctor. Y le resumo las felicitaciones de nuestros participantes a tan excelente presentación. Creo que respondió ya esta pregunta, pero no obstante, y por respeto de los participantes que han hecho, le vuelvo a transmitir. ¿Es posible afirmar que el acceso a la educación a distancia contribuye a la inclusión y diversidad, considerando que llega a personas alejadas desde el punto de vista geográfico y tal vez con algún tipo de discapacidad física o capacidades diferenciadas? Sí, no cabe duda. Sí, contemplamos que hay una amenaza técnica y una amenaza externa al sistema educativo. Al deslocalizar los recursos en el ámbito hogar, familiar, pues tenemos personas que pueden quedar descolgadas por no tener una buena conexión de fibra o de ADSL. Pero si aislamos un poco esa amenaza, todo lo que aporta el e-learning va a ayudar. Hoy una persona que estuviera... Ustedes no sabrían, ¿me permiten la comparación? Yo no voy en silla de ruedas, pero si yo fuese en silla de ruedas, ustedes no lo sabrían en este momento. No habría habido ningún problema, no tendrían que haber hecho nada especial para que yo participase en la conferencia. Si hay un receptor con problemas de audición, podrá subtitularlo con los programas de subtitulado. Si hay un receptor que funciona bien cognitivamente, pero tiene un cierto grado de lentitud por algún tipo de enfermedad o algún tipo de discapacidad psíquica, podrá verlo varias veces, repetirlo, podrá verlo lentamente, podrá cada uno escuchar a la velocidad que le interese el relato del profesor, podremos plantear actividades fácil matizarlas, enriquecer con recursos virtuales, hiperenlazar en las diapositivas. El e-learning es una oportunidad importantísima para superar las dificultades prácticas que establecían una fractura
entre la inclusión como concepto paradigmático de valores y la inclusión como una realidad operativa. El e-learning tiende un puente entre la inclusión valor y la inclusión realidad operativa. Es verdad que aparece la amenaza técnica de infraestructura y de recursos que antes, de alguna manera, en el modelo pre-pandemia, esto prácticamente se le pedía al sistema institucional si es público o se convertía en uno de los elementos de incentivo del mercado si era privado. Pero desde el punto de vista conceptual, el e-learning establece un puente, es una oportunidad importantísima para resolver desde el punto de vista técnico, pedagógico, educativo, didáctico y docente, la fractura que había de dificilísima solución, lo digo como no solo teórico, sino profesor, de difícil solución entre la inclusión como concepto y paradigma y la inclusión como operatorio. Muy claro, doctor Carrión, gracias por presentar justamente estos retos que constituyen desafíos o nuevos paradigmas que se abren. Hay otras preguntas que comparto con usted. Dice, ¿cómo enfocar el ajuste curricular a las necesidades individuales desde el punto de vista de la atención de los alumnos en el ambiente e-learning? ¿Cómo generar ambientes educativos virtuales que atiendan la diversidad? Bueno, hay dos planos en esa pregunta. A través del e-learning, ajustar el currículum es mucho más fácil que en la presencial. No es lo mismo modificar, hiperenlazar para unos materiales. Si uno tiene que ver un vídeo, verá el que le corresponde y otro puede ver otro. En el aula puedes emitir uno a la vez. Aquí puedes preparar 5 simultáneos y que cada uno vea el suyo, para verlo de manera asíncrona. Lo mismo pasa con los materiales, las presentaciones. Es mucho más plural, flexible. Eso no tiene ninguna duda, que a esto nos da un repositorio. Y luego hay un déficit, pero no el déficit de la inclusión, un déficit general. ¿Cómo vamos a, sobre todo en la etapa educativa primaria, en la universidad también, pero cómo vamos a resolver la interacción social, la interacción comunicativa, el que yo hoy esté aquí, no tenga ningún contacto, no tenemos un pequeño receso para tomar un café, para conversar, para establecer nuevas metas, para conocer nuevas personas. Eso es un déficit importantísimo que en este momento podremos resolver a través de plataformas que permiten la creación de salas, pero no sé si esta lo tiene porque es mi primera aproximación a ella, pero por ejemplo la que uso para ese terreno es el Collaborate de Blackboard, una plataforma bajo licencia canadiense, y que es la que usa la UAL, y pues creamos un grupo, varias salas de trabajo. Ahora, es una virtualidad, no hay el contacto físico, no sabemos cuánto esto se instale en el tiempo, qué tipo de... Si el comentario aquel que hacía yo a mis alumnos hace un par de años, diciendo que sus nietos los considerarían unos hombres de neandertal por haberse atrevido a tener contacto físico a la hora de aprender, pues lógicamente eso es difícil. Ahora, la adaptación curricular en el learning es infinitamente más fácil que en la presencial, porque hay parte de los elementos comunicativos que aquí los podemos repetir, flexibilizar, extender, modificar, pluralizar, cambiar de elementos, que en la presencial es mucho más, en el acto principal de la actividad presencial, que en el aula solo se tienen una versión. Esto es muy importante. También la búsqueda de materiales. Es verdad que hace unos años casi todo el material de estudio era en soporte físico, papel. Hoy prácticamente estamos todos en soporte digital. Yo que soy tutor de la UNED, desde el principio donde teníamos que recibir por correo las unidades didácticas, a hoy donde la mayoría de los materiales de lectura están todos en un repositorio de cada curso o asignatura que le llamamos aquí. Eso es tremendo. ¿Qué es lo que ocurre? Si vuelven a una media positiva, que yo necesito ampliar mis competencias como docente. No solo necesito tener las que tenía antes.
Hasta ahora esto se hacía por los que querían participar en los cursos virtuales. Les podría costar más o menos, pero era voluntario. Como yo digo, ya creo que la tercera vez, ahora es sin anestesia. Dolor o placer, pero sin anestesia. Sin anestesia. Hay que hacerlo, sí o sí. Y eso, pues, nos lleva a... Es nuestras competencias digitales lo que pueden estar frenando esa capacidad. Pero no les quepa duda, en mi opinión, y creo que se puede constatar empíricamente, que la era digital que se nos ha impuesto de manera, la teníamos ya, pero que se ha universalizado, se ha convertido en el medio universal, no sé por cuánto tiempo y para cuánto tiempo una vez que pase el foco de la pandemia, es una herramienta que, aunque no esconde amenazas para la inclusión, tiene más oportunidades que amenazas. Técnicamente, muchísimas más. Excelente, doctor. Tenemos 2 minutos. Tenemos 2 minutos y hemos seleccionado 3 preguntas de las tantas que recibimos. En resumen, entonces, doctor, ¿cree usted que este reto de la digitalización y educación virtual representa más dificultades que beneficios? Estas son preguntas también para el profesor Carrión. Dice, ¿cuál es el camino, según usted, para el avance tecnológico del profesorado en la educación obligatoria? Tenemos 2 minutos, doctor, pero hay más preguntas que obviamente le estaríamos trasladando para que pueda responder después. El camino, empiezo por la última, es el de la capacitación, pero voy a cambiar. Yo en esto he evolucionado con el tiempo. La capacitación como reivindicación solo, no. La capacitación como esfuerzo comprometido de uno por aprender. Todo lo que sé de lo digital, nunca me capacitaron, me autocapacité. Puede que esto le encantará escucharlo a un político, porque le quita la responsabilidad. Eso no le elimina ni un elemento de responsabilidad. De poner programas en marcha. Esto tiene que ser múltiple por parte de todos. Pero si esperamos que el camino de las competencias digitales se adquiera desde una perspectiva solo reivindicativa y que venga a venir un señor mágico, llámese Estado, Administración o lo que se quiera, a resolver el problema, esto le pedimos a nuestros estudiantes que sean capaces de autoaprender. Pidámonos a nosotros la capacidad de autoaprender. En estos meses he tenido que afrontar por lo menos 9 plataformas diferentes de conectar. Todas parecidas, pero todas diferentes. Por lo tanto, tenemos que saber, ese es el camino, es el de la capacitación, el autoaprendizaje, nuevas competencias. En la despedida, pero la penúltima diapositiva en presentación resumo cuáles pueden ser algunas de esas ideas. Y la anterior pregunta, porque esta era cuál era el camino de la capacitación, y la anterior, perdónenme. Decía, ¿cree usted que este reto de la digitalización y educación virtual representa más dificultades que beneficios? Y la otra pregunta, ¿cuál es el camino, según usted, para el avance tecnológico del profesorado en la educación obligatoria? Recursos, que no me entiendo ya la segunda, recursos y programas de la administración, pero sobre todo compromiso de aprendizaje por parte de todos los elementos del sistema, los que aprenden y los que enseñamos. No puede haber avance tecnológico solo pensando en los recursos. Hay, en ocasiones, ahora se ha dotado a cada estudiante en España de una computadora portátil. No puede ser si no hay capacitación, pero no hay capacitación que perdure si no hay compromiso de autoaprendizaje. Desde luego, volviendo a la otra pregunta, el e-learning puede representar alguna amenaza por los recursos y por la deslocalización y la pérdida del control de todo el escenario que tiene. Antes controlábamos la institución, ahora hay que controlar mucho más en red, pero evidentemente es una oportunidad para la inclusión y para el aprendizaje, la educación a distancia. De hecho, cuando no estábamos en esta situación, las grandes universidades a distancia son las que acumulan la mayor parte de personas con dificultades de inclusión y que tienen que ser incluidas. Doctor, le agradecemos muchísimo.
desde la Universidad de Integración de las Américas